Hola, estimados amigos, bienvenidos al programa Consumado Es. En el día de hoy quiero leerle la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dijo el Señor Jesús a este hombre que le visitó en el verso 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es una conversación que acabamos de leer en el capítulo 3 de Juan, entre el Señor Jesús y este personaje que se le conoce o se le nombra como Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Bueno, la Biblia dice que él era un fariseo, es decir, era uno de los grandes líderes religiosos de la nación, era un maestro de la ley. Y como fariseo, los fariseos creían, y obviamente también Nicodemo lo creía, que cumpliendo la ley de Dios, esto lo hacía aceptable ante Dios. Así que si no robar, no mentir, no matar, ellos pensaban que cumpliendo con la ley, pues esto lo hacía aceptable ante Dios. Y además a eso había que añadirle que también creían que cumpliendo, observando sus ritos y sus tradiciones, como por ejemplo dar limosna, diezmar, asistir a la sinagoga los sábados, leer las escrituras, ellos pensaban que haciendo estas cosas también, eso les era aceptable ante Dios. O sea, creían que por sus buenas obras Dios les iba a aceptar. Pero el Señor Jesús le dijo a este hombre, a este fariseo, le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Entonces lo que el Señor le está diciendo es que con todo lo que él hacía, con todo lo que él creía, ninguna de estas cosas le había permitido a él tener una relación con Dios. No le sirvió para tener la entrada al cielo. Muchos creerán que quizás un ladrón, un asesino, un delincuente, un borracho, un inmoral sexual, ellos sí necesitan un nuevo nacimiento, ellos necesitan un cambio en su vida. Pero el Señor Jesús le dijo a este fariseo, a este observador de la ley, a este guardador de las tradiciones, a este hombre religioso, a este maestro de las escrituras, el Señor le dijo a este hombre: os es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué Jesús le dijo: os es necesario
nacer de nuevo? En primer lugar, estimado amigo, todos necesitamos nacer de nuevo porque todos somos pecadores por herencia, es decir, por genética, porque nuestros padres eran pecadores y no solamente heredamos sus características físicas, también heredamos su naturaleza pecaminosa. Nacimos pecadores, dice el Salmo 51:5. Dice que desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ya veníamos contaminados con la mancha del pecado. Por eso, usted ve que nosotros nos inclinamos potencial y gustosamente hacia el mal. San Pedro o San Pablo dijo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque uno interiormente sabe lo que es correcto y desea hacer lo correcto, pero porque tiene una naturaleza pecaminosa, potencialmente inclinada al mal, termina haciendo el mal, termina rindiéndose a tal mal. Y en segundo lugar, necesitamos nacer de nuevo, porque no solo nacimos pecadores, también somos culpables de pecado, porque todos hemos pecado contra Dios. Nadie es perfecto, porque nadie ha obedecido perfectamente la ley de Dios. Usted no ha obedecido perfectamente la ley de Dios, ni yo tampoco. Nadie ha obedecido perfectamente la ley de Dios y sabemos que no somos perfectos por eso. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quien dice que no tiene pecado se autoengaña. Y no hay mayor engaño que autoengañarse. Y ese es el estado de toda la humanidad. Todos nacimos pecadores y todos somos pecadores porque hemos pecado contra Dios. Eclesiastés 7, versículo 29 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Fueron las palabras del hombre más sabio en las escrituras, que era el rey Salomón. La Biblia a esto, a este estado nuestro, a este estado de haber nacido pecadores y de ser pecadores, le llama muerte espiritual. Es decir, estar en una relación de separación de Dios. No tenemos ninguna relación con Dios. Y esta separación de Dios por causa de nuestro pecado puede ser eterna si no nacemos de nuevo. Por eso el Señor Jesús le dijo a ese hombre, necesitas nacer de nuevo, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted puede tener una religión y si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Usted puede ser miembro de una iglesia, pero si usted no nace de nuevo, usted no va a entrar en el reino de Dios. Usted puede cumplir con todos sus ritos y ser buena gente, pero si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Así como Nicodemo, él tenía una religión, él tenía muy buenas obras, él tenía una buena vida, era una buena persona, pero no tenía una relación con Dios. Por eso necesitaba nacer de nuevo, como quizás usted también necesita nacer de nuevo. Toda persona que no ha nacido de nuevo está muerta espiritualmente, separada de Dios. Por eso Nicodemo le preguntó al Señor, ¿puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Es una buena pregunta. ¿Puede acaso alguien, después de tantos años, después de una vida llena de pecado, una vida totalmente alejada de Dios, ignorando a Dios, ¿puede acaso después de una persona de tantos años nacer de nuevo? Pues Nicodemo no entendía qué es el nuevo nacimiento, al igual que muchas personas hoy en día tampoco lo entienden. Él pensó que Jesús estaba hablando de algo físico, pero no era, no era algo físico. Nicodemo pensaba que ese nuevo nacimiento se refería a algo por la intervención humana, pero Jesús le hablaba de algo hecho por la obra de Dios, hecho
por Dios mismo, algo espiritual, un nacimiento espiritual. Quizás algunos pueden llegar a creer que porque tiene padres cristianos, sus hijos van a nacer como cristianos, pero eso no es cierto. Tampoco hacer buenas obras o el servir a Dios toda una vida no producen el nuevo nacimiento. A Dios, todas nuestras obras de justicia, dice el profeta Isaías, son como trapos sucios. Nuestras buenas obras no nos ayudan, no nos ayudan al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es un cambio exterior, no es algo que se conforma a las normas, a los estándares de una iglesia o de una religión. El nuevo nacimiento no tiene que ver con las reglas eclesiásticas. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con imitar a Jesús haciendo las cosas que él hacía o tratando de vivir como Jesús era. Todo eso es externo. Ahí no hay un cambio interior realmente. No hay un cambio en su alma. No hay un nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, dijo Jesús, que es un acto del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo que Él realiza en la persona en quien Él vive. El Espíritu Santo, por su presencia en la persona, Él obra ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, obrado por el Espíritu Santo, lleva a una vida de cambios. Cambios en nuestra manera de pensar, cambios en nuestros deseos, cambios en nuestras acciones. Hay un deseo de obedecer a Dios y hay un cambio acerca de lo que pensamos sobre el pecado. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, dijo en su capítulo 36, verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, Dios había prometido que en un momento el Espíritu Santo iba a ser morada en las personas y que esa presencia del Espíritu Santo iba a resultar en un cambio en la vida de las personas. Y eso es lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Por eso, Nicodemo entonces le preguntó al Señor Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Para responder esta pregunta, Jesús le recordó un incidente que se había dado en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando estaba en ese tiempo yendo a la tierra prometida. Sucedió un evento y el Señor Jesús hizo referencia a ese evento y seguro que Nicodemo, como maestro de la ley que conocía la historia de la nación de Israel y la historia del pueblo durante sus años en el desierto, él podía recordar esa historia que Jesús le refirió. Bueno, Jesús le hizo recordar que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando ellos pecaron contra Dios, eran mordidos por serpientes venenosas, causando la muerte de muchas personas. Y ellos, en primer lugar, reconocieron su pecado contra Dios. En segundo lugar, Dios mostró misericordia y mandó a Moisés a que levantara una serpiente de bronce en lo alto. Tercero, quienes eran mordidos por la serpiente y ellos, al ver aquella serpiente que levantó Moisés en alto, ellos quedaban libres de la muerte. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Bueno, al ver el estado de pecado que nos separa de Dios, desearemos un cambio en nuestra vida. Nos arrepentiremos de nuestros pecados y confiaremos en aquel que fue levantado en una cruz para ser libre de la maldición de la muerte, ser libre de la condenación eterna, quedar libre de esa separación eterna con la que nacimos y en la que estamos. Así que el Señor le hizo recordar a Nicodemo esa historia y con eso Él estaba enseñándole la historia de que Jesús iba a ser levantado en la cruz. Claro, ahora lo entendemos,
que se está refiriendo a su propia obra que iba a ser unos meses después, cuando Jesús tomó nuestros pecados, tomó mis pecados y tomó sus pecados, y por eso Él recibió el castigo que usted merecía, el castigo que yo merecía por todos los pecados que yo y usted hemos cometido. Y en la cruz el Señor Jesús derramó su sangre, con la cual Él pagó el precio para que usted y yo pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados. La noche antes de su crucifixión, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, instituyendo aquella celebración que conocemos como la celebración de la Cena del Señor. En ese acto el Señor instituyó que al celebrar este evento era para recordar lo que Él había hecho en la cruz y qué significó su sacrificio. Él dijo que ese pan significaba su cuerpo quebrantado por nuestros pecados y que esa copa era un símbolo de su sangre que iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Al arrepentirse y confiar en Jesucristo, el Espíritu Santo entonces va a morar en su vida y Él va a producir entonces ese nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu produzca ese nuevo nacimiento, Él va a poner en usted la naturaleza divina. Por eso hay un cambio real. Cuando nacemos de nuevo, amamos a Dios. Y cuando nacemos de nuevo, rechazamos el pecado, odiamos el pecado. En verdad no disfrutamos el pecado, pero sí disfrutamos amar a Dios, deseamos obedecer a Dios, queremos seguirle y servirle por el resto de nuestra vida. Experimentamos un gozo que nunca antes habíamos experimentado. Tenemos un gozo en vivir para Cristo y para Dios. Disfrutamos de la paz interior, esa tranquilidad que podemos tener en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra necesidad y nuestros problemas, en medio de nuestras aflicciones y nuestras enfermedades. Tenemos la paz de Dios, paz que por muchos años y por toda nuestra vida habíamos deseado. El nuevo nacimiento nos trae ese gozo, nos trae esa paz y nos da la seguridad de una esperanza de vida eterna. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor. Y luego el apóstol Pablo dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿De verdad usted quiere empezar una nueva vida? ¿Quiere experimentar ese gozo diario, esa paz permanente? ¿De verdad quiere tener amor por Dios? ¿En verdad quiere dejar su pecado? ¿Quiere por fin vencer todos esos pecados que le tienen atado? Vivir una vida nueva donde usted pueda ser libre de todos esos pecados que ahora le atan. Bueno, el Señor dice que es necesario nacer de nuevo, pero va a necesitar tomar una decisión. Sin el nuevo nacimiento, no hay un cambio en nosotros, no hay un cambio en nuestra vida, no hay un cambio en nuestros pensamientos, no hay un cambio en nuestra conducta, no hay un cambio hacia Dios, ni tampoco hay un cambio hacia el pecado. Y no podemos entrar en el reino de Dios. Si usted, estimado amigo, no ve estas cosas en su vida, si usted no ve esto, es porque usted no nació de nuevo y necesita el nuevo nacimiento. Y para empezar una nueva vida hoy, puede tomar esta decisión. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa un cambio en nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos son convencidos de que estamos equivocados, cuando somos convencidos en cuanto a lo que hemos creído,
Entonces decidimos cambiar esa manera de pensar o eso que hemos creído. Hay un cambio en nuestra opinión, hay un cambio en nuestras ideas con respecto a lo que toda una vida hemos creído respecto a Dios y respecto al pecado, y ahora cambiamos. Hay un cambio en nuestro pensamiento que nos lleva a desear un cambio en nuestra vida para vivir para Dios. Dijo el Señor en su palabra en Isaías 55, versos 7 y 8, dijo, hablando sobre el arrepentimiento, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Porque el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Eso es arrepentimiento. Reconocer que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni mis caminos son los caminos de Dios. Y con el arrepentimiento usted toma una decisión de dejar esa vida que lleva sin Dios para seguir a Dios. Dios dice que si no se arrepienten, van a perecer. Y en segundo lugar, va a tener que confiar en Jesús. ¿Qué significa eso de confiar? ¿Qué significa en verdad tener fe en Jesús? Bueno, esto significa mi respuesta. Es mi respuesta a el ofrecimiento que Dios me da en Jesús. Sí, Dios me ofrece en Jesús una nueva vida. Dios me ofrece en Jesús el perdón de mis pecados. Y la respuesta que damos a ese ofrecimiento que Dios nos da por medio de Jesucristo, eso se llama fe. Creer que Jesús asumió la culpa de tus pecados, que Él recibió el castigo que tú merecías y que tus pecados te han separado de Dios y por eso Cristo murió en la cruz, murió separado de Dios. En la cruz el Señor Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él quedó separado de Dios por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que la muerte de Cristo fue el juicio de Dios por nuestros pecados. Creer significa que tú confías que la sangre de Jesús fue dada para el perdón de tus pecados. Fue el precio que Él tuvo que pagar para librarte a ti y a mí del juicio y de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 6 y 7, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Sí, la muerte de Cristo fue un rescate, fue el precio que se pagó para nosotros quedar libre de castigo y de condenación. Fue el precio pagado. Y cuando tú crees en Jesús, crees en lo que Él hizo, crees en su sangre como precio, que no hay otro precio para recibir el perdón de tus pecados, el Espíritu Santo entonces va a venir en ti y Él va a cambiar tu vida, te va a producir el nuevo nacimiento desde ese momento. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que por fe en Jesús estamos diciendo que estoy seguro, que estás seguro, que, que Dios te ha perdonado tus pecados, porque Cristo consumó con su muerte en la cruz, con su sangre derramada, consumó tu salvación. Y que no necesitas de religión, que no necesitas de ritos, que no necesitas de buenas obras, porque lo que Cristo hizo es suficiente, que no hay nada que le tienes que añadir, que no hay nada más que puedes hacer. Creer en Jesús es decir que reconoce que Él es tu único y suficiente Salvador, como dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Estimado amigo, Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Hoy puede ser el día en que nazca de nuevo por la presencia del Espíritu Santo en ti, o arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús como tu único y suficiente Salvador. El Señor Jesús terminó esa conversación con Nicodemo diciéndole, el que cree en Él no es condenado. Estaba hablando de Jesucristo, ¿no? El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estimado amigo, le invito, Dios le invita a que haga una decisión. Él te llama, Él te ofrece, Él te invita a que te arrepientas y confíes que en Cristo Dios te da perdón, te da vida eterna y una nueva vida. Vamos a orar. Señor, de las personas que me están escuchando, que tú obres en sus corazones, trayendo la verdad de tu palabra sobre las ideas y las palabras que ellos han creído antes. Tal vez, Señor, hay muchos que están confiando en su religión, confiando en su iglesia y hasta confiando en que son buenos, son buenas personas, que han hecho muchas buenas obras y piensan que así van a entrar al cielo. Mas que dice tu palabra que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Esto lo hará el Espíritu Santo en aquellos que, arrepentidos de sus pecados, confían en Jesús. Oro por eso, Señor, que están en este momento experimentando una convicción de pecado y se están arrepintiendo. Y están tomando la decisión de poner su fe solo en Jesús. Que ahorita están decidiendo que no van a seguir confiando en su religión, ni en sus buenas obras, ni en su iglesia, sino van a confiar en Jesús. Que esta decisión traerá el nuevo nacimiento en su vida, que va a cambiar su vida desde ahora y por la eternidad. Gracias por Cristo, que murió por nosotros, y gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias, oh Dios, por tu ofrecimiento en Jesucristo. Y en el nombre de Él te damos las gracias. Amén. Que Dios me los bendiga.